Muy buenos días, Dios continúe bendiciendo su vida y familia en el nombre poderoso de Jesús. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les bendecimos y les damos la bienvenida a nuestro devocional en esta mañana, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios a través de este medio, porque queremos bendecir a una familia, queremos bendecir a una persona en cualquier parte del mundo. Por eso le invitamos para que usted pueda también compartir nuestra transmisión y así ser de bendición para alguien que esté necesitando una palabra de Dios a tiempo. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar o transformar la circunstancia de cualquier persona que esté viviendo un momento difícil o que necesite la intervención de Dios en cualquier área de su vida. En este tiempo hay muchas personas necesitando una palabra de Dios, esperando esa respuesta de parte de Dios. Y hoy hay respuesta para muchas personas que hoy se encuentran en incertidumbre por cosas que han escuchado, por noticias, se encuentran en incertidumbre por situaciones muy difíciles que hoy el mundo vive. Amén. Entonces en esta mañana yo le invito para que usted pueda compartir. Yo también estoy compartiendo la transmisión y le voy a dar un tiempito para que usted también lo pueda hacer en este día. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que es nuestro Padre Celestial. Bendito es el Señor. Vamos todos a compartir en esta mañana de bendición. Enviamos un saludo muy especial a nuestro pastor José Contreras, nuestro hermano evangelista José Daniel. Dios les continúe bendiciendo en este día tan especial donde sabemos que la misericordia de Dios se renueva para nuestras vidas, para con nuestra familia, porque Él es bueno, Él es fiel. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que usted establece un tiempo para estar en la presencia de Dios, para agradar a Dios con buscarle, porque Dios agrada cuando usted y yo buscamos su rostro, buscamos su presencia, cuando usted y yo nos disponemos para aprender, para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Qué importante es tener un tiempo especial en la presencia de nuestro amado Padre. Y en esta mañana primeramente vamos a estar orando. Luego estaremos compartiendo la palabra de Dios, reflexionando sobre un pasaje muy importante. Y para finalizar vamos a estar orando por sus peticiones. Estos son los 3 tiempos que tenemos para compartir con usted en este nuevo día. Bien, ya he terminado de compartir la transmisión en este momento. Así que ahora sí, vamos a estar orando. Amén. Gloria a Dios. Si usted quiere que le saludemos, que podamos bendecirle a usted y a su familia, yo le invito para que usted nos escriba, amén, buenos días, bendiciones, y le estaremos saludando y orando por usted. Amén. Qué bendición en esta mañana poder compartir esta transmisión con usted en este día tan especial. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, todo el tiempo Él permanece fiel con cada uno de nosotros. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Vamos a orar en este día. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque usted hoy nos permite levantarnos. Dios mío, gracias porque usted hoy nos permite, Señor, laborar. Nos permite, Padre amado, estar al lado de nuestra familia. Nos permite, Señor, respirar. Nos permite tener salud. Nos permite recibir buenas noticias. Gracias porque hoy, Señor, nos permites tener las misericordias y los favores tuyos en nuestras vidas, Señor. Por eso hoy te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque hoy nos permites, Padre Celestial, acercarnos nuevamente a tu presencia confiadamente y buscar tu rostro. Espíritu Santo de Dios, eres el invitado especial a nuestra vida.
a nuestro hogar, a nuestra familia, al negocio, al empleo, al emprendimiento. Eres el invitado especial, Espíritu Santo. Sea usted glorificándose. Tu palabra dice, amado Padre, que donde está tu presencia, allí hay libertad. Creemos que hay libertad en este día. Hay libertad en nuestras vidas, hay libertad en nuestra familia, en nuestros hijos. Dios mío, hay libertad en este día en nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que no es tuyo, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús. Los pleitos, las contiendas, las divisiones, los repudios, las contaminaciones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que no es tuyo y se quebranta. Y creemos que hay libertad, que hay armonía, que hay paz, que hay gozo, Dios mío. Que tu presencia esté en medio nuestro, que eres el centro de nuestros hogares, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios amado, sabemos que no somos dignos de ti, porque aún muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, Padre amado. Sabiendo, Padre, que si te obedecemos somos bendecidos, y preferimos muchas veces vivir situaciones difíciles por no obedecer tu palabra, por no ser obedientes, Señor, a la instrucción que usted nos da día tras día. Padre celestial, en este momento, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús, toma el control de nuestras vidas, nuestra familia está en tus manos. En este momento, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que tomes el control, Señor, de nuestra familia, que hoy, Señor, tal vez están laborando, están lejos, están viajando. Padre, guárdales en el nombre de Jesús. Guarda, Señor, a cada persona que está conectada a través de esta transmisión y a sus familias, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, visita nuestra ciudad, nuestra nación. Visítanos, Señor, en el nombre de Jesús con tu presencia. Rodéanos con tu presencia, con tu favor, con tu cuidado, tu respaldo. Quita de nosotros toda incertidumbre, toda duda, todo temor, Padre amado, toda aflicción, todo aquello, Señor, que trae peso, angustia y preocupación a nuestras vidas, se ha quitado, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que hay libertad en este lugar, hay libertad en los aires, Señor, y que en esta mañana tu palabra fluya, Padre. Dios mío, que sea como ese río de agua viva, Señor, en nuestro ser, Padre amado. Dios mío, en esta mañana te pedimos que nos hables a través de tu palabra y que tu palabra quede como un sello en nuestro corazón. Ayúdanos cada día, Señor, a poner tu palabra por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios continúe bendiciendo su vida y familia en el nombre poderoso de Jesús. No me aparecen los saludos en esta mañana. Qué bendición. Esta mañana quiero invitarle para que usted me esté acompañando en la lectura de la palabra de Dios que estaremos realizando en el libro de Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Ahí estaremos compartiendo la palabra de Dios. Le voy a dar un momento para que usted se pueda ubicar allí en el libro de Jonás, capítulo 3. Invito al evangelista José Daniel para que me ubique las personas que están aquí en este momento conectadas, porque quiero saludarles durante esta transmisión. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que es el Señor. Bendito es nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a estar leyendo en el libro de Jonás, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive
por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. En esta mañana vemos cómo la obediencia aplaca la ira de Dios. Amén. La obediencia aplaca la ira de Dios. Y vamos a hablar en esta mañana de las consecuencias que puede traer la falta de arrepentimiento. Pero también veremos cómo debe ser nuestra actitud para que la ira de Dios sea aplacada. Amén. Entonces, en esta mañana vemos que Nínive era una gran ciudad. Amén. Pero el pecado sobreabundaba en la ciudad de Nínive. Amén. En esta gran ciudad, las personas cometían muchas clases de mal. Amén. Y es por esto que Dios envía a un profeta, a Jonás, quien fue un propósito de Dios en ese tiempo para esa ciudad. Y el propósito de Dios a través de Jonás era que él declarara, anunciara el pecado de esta ciudad y les hablara a ellos sobre las consecuencias que traería su pecado. Amén. Entonces, primeramente, podemos ver cómo aquella ciudad, Nínive, una ciudad que era muy grande, que estaba próspera, pero había muchas mentiras en aquella ciudad. La gente mentía. ¿Sabe? La gente robaba a los compañeros, a los vecinos. Sí, mentían, robaban. Eran muy crueles los unos para con las demás personas, con sus semejantes. Eran personas crueles con ellos mismos. Ahora imagínense con los demás pueblos. Eran personas sanguinarias. Nínive era una ciudad sanguinaria. Amén. Y esto se manifestaba en los miles de muertos que habían. Era una ciudad donde se practicaba la fornicación. Recordemos que dice la palabra de Dios que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Quiero decirle en esta mañana, recordarle a través de la palabra. Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y en Nínive había fornicación, había adulterio. Tremendo. Cuánto pecado se practicaba en Nínive. Amén. Y por causa de este pecado, Dios decide enviar a aquel profeta. Gloria a Dios. Nínive, ¿sabe? Era una ciudad de personas que vivían de manera deshonesta.
Amén. Estas personas se dedicaban a hacer el mal. Y aunque ellos vivían un tiempo, una temporada de prosperidad, también la maldad era mucha. Y cuando hay una ciudad en la cual se practica el pecado, en la cual aumenta el pecado, porque el pecado en Nínive iba creciendo cada día más, se convertía en algo normal el pecar. Aquella ciudad, aquellos habitantes no tenían ningún temor hacia Dios. Y es por esto que Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, Dios es amoroso, dice la palabra, pero también Él es fuego consumidor. Y podemos ver que Dios ya estaba enojado con aquella gran ciudad. Ya Dios estaba enojado. Ya Dios se había airado por el pecado de Nínive. Aquellos que cometían tantas abominaciones delante de Dios. ¿Sabe? Dios se irritó en gran manera. Y no solamente con Nínive. ¿Sabe? Cuando usted y yo practicamos el pecado, cuando hacemos las cosas que no agradan a Dios, Dios se molesta, Dios se irrita, Dios se llena de ira, porque Dios ha sido paciente. ¿Sabe? Dios nos da oportunidad, nos habla con amor, nos extiende su misericordia. Dios se place en darnos una y otra oportunidad. Pero cuando el ser humano, cuando una ciudad, cuando una nación no quiere volverse a Dios, no quiere hacer las cosas que agradan a Dios, la ira de Dios viene sobre aquella persona, sobre aquella ciudad, sobre aquella nación. Y era lo que estaba a punto de acontecer a Nínive, quien iba a ser destruida. Amén. Nínive iba a ser destruida. Porque, ¿sabe? Ellos sabían hacer el bien. Y se lo voy a demostrar más adelante. Ellos sabían hacer el bien, pero no querían practicar las cosas que agradaban a Dios. Sabían, pero no lo hacían. Cada vez eran más abominables delante de la presencia de Dios. Entonces vemos que el trabajo del profeta Jonás, porque la misión de los profetas es anunciar el pecado del pueblo, denunciar las obras que son desagradables delante de Dios. ¿Sabe? La misión del profeta era anunciar y denunciar el pecado para que fuese corregido. Muchas veces al pueblo de Israel se le anunció su pecado, su maldad, pero ellos se volvían en amistad con Dios y Dios perdonaba sus iniquidades. Y muchas veces también aconteció que se les fue anunciado sus rebeliones, pero no se volvían a Dios y castigo llegó sobre ellos. Entonces, a la ciudad de Nínive se le estaba anunciando a través del profeta Jonás que en 40 días aquella gran ciudad sería destruida. Dios los iba a destruir. Y ellos habían escuchado de que cuando un profeta hablaba, anunciaba un mensaje de Dios, este se cumplía al pie de la letra. Y ellos sabían que el Dios de Jonás, ellos sabían que el Dios de Israel era Dios grande, Dios fuerte, Dios todopoderoso. Y ese es el Dios en el que usted y yo también hemos creído. Ellos sabían que lo que decía aquel profeta era verdad. Y esta noticia de que Nínive iba a ser destruida en 40 días llegó a los oídos del rey de aquella gran ciudad de Nínive. ¿Sabe? Aquel rey, al enterarse de que Nínive iba a ser destruida por sus grandes abominaciones, por su pecado y por su maldad,
porque no se habían querido arrepentir y cada vez el pecado crecía más, aquel rey se rasgó sus vestiduras. ¿Sabe? Aquel rey en ese momento hizo cilicio y se sentó sobre cenizas. Aquel rey de esta ciudad llena de maldad, donde todos hacían lo malo, proclamó ayuno. Aquel rey anunció que todas las personas y animales de aquella ciudad de Nínive debían abstenerse de alimentos, debían hacer ayuno, debían clamar a Dios con gritos, con ruegos, con súplicas, debían llamar la atención de Dios. Él había escuchado del Dios grande, fuerte y poderoso. Si no, dígame usted cómo él pudo tomar aquella decisión. ¿Vio usted que hay personas que muchas veces no siendo cristianas, personas que muchas veces no pasan en la iglesia, personas que no tienen mucho conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios? Y mire cómo saben lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada o lo que desagrada a Dios. Y aquel rey proclamó ayuno. Y dice la palabra de Dios que todos obedecieron, desde el rey hasta el más pequeño. Todos se abstuvieron de alimento, ayunaron, rogaron, suplicaron a Dios perdón. ¿Y sabe qué? Aquel rey, la primera actitud que toma es reconocer que sí estaban pecando. Porque él no fue donde Jonás y le dijo: ¿por qué vienes a decirnos esto? ¿Qué le pasa a Dios? Él está equivocado. No. Él reconoció que ciertamente la ciudad estaba pecando, que abundaba el pecado y la maldad, que estaban consintiendo el pecado y la maldad. Aquel rey reconoció. Si él no hubiese reconocido, no se hubiese dispuesto para estar en ayunos, para rogar, suplicar al Dios grande, fuerte y todopoderoso, que es grande en misericordia, que es tan amoroso. ¿Sabe? Aquel rey dijo: hagamos ayuno, supliquemos con gritos, supliquemos con gran ruego a Dios para ver si quizás Él se arrepienta y no nos haga el mal que ya ha dispuesto. En aquel rey y aquella ciudad hubo una esperanza en que Dios se arrepintiera de destruir esta ciudad. Y hoy usted y yo también tenemos esperanza. Y es que si nos volvemos en amistad con Dios, Él se puede arrepentir del mal que ya ha destinado a hacer caer sobre nuestras vidas por nuestra desobediencia. Y digo nuestra desobediencia porque muchas veces usted y yo, como cristianos, como personas conocedoras de la palabra, sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Muchas veces insistimos en un pecado, en la mentira. Insistimos y reiteradamente practicamos ciertos pecados, la murmuración. ¿O usted cree que la murmuración no es un pecado? Claro que es un pecado. La mentira, la murmuración, la fornicación, que son cosas que usted puede arreglar, rechazar, solucionar. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen años de vivir en fornicación, pero qué bueno que en este tiempo pueda decir: voy a arreglar mi vida. Puede decirle a su mujer: vamos a casarnos. O esta mujer puede decirle al varón: vamos a casarnos para arreglar nuestra vida, porque Cristo
pronto vendrá. Debemos tener la vida arreglada, esta situación arreglada. Y son cosas pequeñas, sencillas, ¿sí? Que Dios quiere que se hagan. Y muchas veces como conocedores de la palabra, no lo hacemos. Personas que saben que en cualquier oportunidad pueden mentir, robar, y lo siguen haciendo. Y no deciden poner un punto final a este pecado. Y siguen una y otra vez practicando aquellas cosas que no agradan a Dios. ¿Sabe? Personas que viven lejos de la presencia de Dios y les gusta practicar la hechicería, les gusta consultar a los brujos, leer la suerte, ver el horóscopo, que le adivinen a través de las cartas el futuro. Todas estas cosas son abominación delante de Dios. Personas a las cuales les gusta hacerle mal a otros. Mire, muchos pecados practicaba esta gran ciudad de Nínive. Eran injustos, eran sanguinarios, hacían mal a las demás personas. Y muchas veces hay personas conocedoras de la palabra de Dios y practican el pecado deliberadamente. Practican vicios, juegos, el adulterio, y no se quieren apartar de este pecado, de esta maldad. Y Dios no dejará sin castigo al impío. Y todo aquel que practique el pecado tendrá su paga. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte física o espiritual. ¿Sabe? Hijos que deshonran a los padres, conociendo la palabra. Esto es pecado. Todas estas cosas son pecado. Personas conocedores de la palabra y miran pornografía. Esto es pecado. Hay que poner punto final, hacer un pare. Todas estas cosas que son abominación delante de Dios. Jugando, participando en los juegos de azar. Todas estas cosas desagradan a Dios. Hay una lista interminable de aquellas cosas que desagradan a Dios. Y usted y yo sabemos cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Que Dios a través de su palabra nos enseña que no debemos hacer. Practicar la idolatría. Son cosas abominables delante de Dios. Entonces, en aquella gran ciudad Nínive se practicaba todo esto, que desagradaba en gran manera a Dios. Pero ellos reconocieron que ciertamente estaban pecando, que ciertamente estaban fallando, porque el primer paso para el arrepentimiento es tener un reconocimiento íntimo de nuestro pecado. Cuando tenemos un reconocimiento íntimo de nuestro pecado, no tenemos que contarlo al sacerdote o al pastor o a otros hermanos. Tenemos que doblar nuestras rodillas o humillarnos de la presencia de Dios y decirle a Dios: Padre, he pecado, pero hoy me arrepiento. Hoy te pido que me perdones. Yo me vuelvo en amistad contigo porque he hecho lo malo. He tenido malos pensamientos. Pensamientos de suicidio, de muerte, de fracaso. He perdido la fe, perdóname. Sí, son tantas cosas con las cuales ofendemos a Dios. Usted que ha pensado abandonar el hogar, sus hijos, su esposa. Usted, mujer, que ha pensado abandonar su hogar porque hay otra persona que le atrae. Pídale perdón a Dios. Porque el enemigo es el que quiere destruir ese hogar. Y usted deja que el enemigo hable a su mente, a su corazón. No permita que el enemigo haga nido en su cabeza. Que esas palabras lleguen, se queden allí y den fruto
de derrota, división, de fracaso. En este día, Dios está llamando a reflexionar, a arrepentirse, a volverse a Dios, de volverse en amistad con Dios. En el nombre de Jesús, hay libertad en esta mañana. Se están rompiendo las cadenas, los yugos. En esta mañana hay libertad. ¿Sabe? En esta mañana Dios nos recuerda que Él le habló a una ciudad que vivía en pecado. Dios le habló a una ciudad que vivía en maldad. Dios le habló a una ciudad que estaba haciendo cosas abominables delante de Dios. Y así hoy también Dios nos habla a nosotros y nos invita al arrepentimiento. La palabra de Dios nos enseña que si usted y yo nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, alcanzaremos el socorro y el pronto auxilio delante de Dios. Amén. Entonces, Nínive, desde su rey y hasta la persona más pequeña, se volvieron a Dios en ayuno, en oración, en ruego, en súplica. Se volvieron en amistad con Dios. ¿Saben? Dejaron de hacer aquellas cosas, de practicar la idolatría, dejaron de ser sanguinarios, dejaron, ¿sabe? De robar, dejaron las mentiras, se dispusieron para hacer las cosas que agradaban a Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios se arrepintió de aquel mal que pensaba hacerles. Dios se arrepintió de destruirlos. Dios no quiso traer mal, porque Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Y Él tiene la autoridad para hacer que una persona pague el mal que ha hecho. Dios tiene la autoridad para hacer que una ciudad o una nación paguen por el mal que han hecho. Amén. Dios tiene el poder. Dios tiene la autoridad. Amén. Entonces, Dios nos hace la invitación para que usted y yo reflexionemos en este día y miremos qué es aquello que está desagradando a Dios. Que usted y yo reflexionemos, miremos qué es aquello, cuál es ese pecado en el cual estamos insistiendo, cuál es ese pecado que está prevaleciendo, que estamos consintiendo, sí. Porque muchas veces decimos, no, pero yo hago estas obras buenas, esto que yo hago está bien, esto que yo hago está agradando a Dios, ¿saben? Y muchas veces no estamos agradando a Dios. Muchas veces no estamos honrando a Dios, bendiciéndolo a Él. Dios quiere que examinemos hoy nuestra vida. ¿Sabe? Nosotros mismos debemos tener un reconocimiento íntimo de nuestro pecado. Y cuando nosotros reconocemos, nos arrepentimos y nos apartamos del mal, entonces Dios nos perdona. Dios nos lava. Dios nos limpia a través del sacrificio de Jesús en la cruz, que tomó todo el peso de nuestro pecado, nuestras culpas, nuestras maldades, nuestras rebeliones. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es el amor de Dios. Cuando Dios nos perdona, Él nunca más se vuelve a acordar de aquellos pecados que hemos cometido. Cuando Dios nos perdona, y Él no quiere que usted y yo nos culpemos más por aquellos pecados que hemos cometido. ¿Por qué? Dios nos lava, nos hace nuevas criaturas,
Permite que usted y yo podamos nacer de nuevo hablando espiritualmente. Dios permite que usted y yo seamos lavados a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Qué importante conocer que tenemos a un Dios de amor, un Dios perdonador, a un Dios que está interesado en nuestra salvación. Y es tiempo de volvernos en amistad con Dios. Es tiempo de hacer todas aquellas cosas que agradan a Dios. Y sabe, los mandamientos de Dios nos enseña su palabra que no son gravosos, no son difíciles de cumplir. O sea que todos los mandamientos que Dios ha establecido están diseñados de tal manera para que usted y yo los podamos obedecer. Debemos estar dispuestos, ¿sabe? A través de la intervención renovadora del Espíritu Santo de Dios, podemos abandonar la drogadicción, salir del alcoholismo, dejar la fornicación, el adulterio, la mentira, la murmuración, todas aquellas cosas que no agradan a Dios, lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Podemos decirle no al pecado y a lo bueno llamarlo bueno y a lo malo podemos llamarlo malo. Sí lo podemos lograr. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, cuando usted y yo vivimos en obediencia y agradando a Dios, viene la bendición de Dios a reposar en nuestra vida. Entonces, cuando usted y yo hacemos las cosas que agradan a Dios, cuando nos arrepentimos y hacemos lo que agrada a Dios, las puertas de bendición se abren. Porque muchas veces usted quiere ser sana, pero usted tiene un vocabulario deshonesto y muy desagradable delante de Dios. Igualito que cuando usted no conocía a Dios, igual que cuando usted estaba en el mundo. Usted todavía sigue practicando aquello que desagrada a Dios. Entonces, Dios espera que tengamos una nueva vida en Cristo. Dios espera que usted y yo demos frutos de arrepentimiento, frutos buenos, frutos dignos de Él, frutos de arrepentimiento. Eso espera Dios, eso quiere Dios. ¿Sabe? Como hijos de Dios, debe haber cosas buenas en nuestra vida. Entonces, usted y yo estamos llamados al arrepentimiento. Estamos llamados a dar buenos frutos. Y no justificarnos diciendo muchas veces es que no soy perfecto. Los seres humanos no somos perfectos, no. Pero podemos disponernos para hacer las cosas que agradan a Dios. Yo sé que Dios nos quiere bendecir. Sé que Dios nos quiere prosperar. Sé que Dios quiere abrir puertas de bendición para nuestra vida. Dios lo quiere hacer. Pero nos debemos disponer en las manos de Dios y vamos a lograr tener una vida en santidad. Una vida que agrada a Dios. Amén. Mire lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Es acaso que usted y yo vivimos en el camino de la mentira? Muchas veces, si usted está viviendo en ese camino de la murmuración, de la desobediencia, que se ha alejado de los caminos de Dios, que ya no se congrega, no lee la palabra, no ora, no ayuna, no vigila. Si ese es el camino que usted ha tomado, podemos volvernos de nuestro mal camino, de ese vocabulario soez, de la pornografía. Podemos volvernos de ese mal camino, devolvernos. Claro que sí, hacer las cosas que agradan a Dios, lo podemos lograr. Mire, ellos se volvieron de su mal camino. ¿Cuál es ese mal camino que usted ha tomado? ¿Acaso ha puesto usted los ojos en un hombre ajeno?
en una mujer extraña, en una mujer que tiene esposo. Vuélvase de ese mal camino, porque esto no agrada a Dios. Esto es abominación delante de Dios. ¿Acaso usted le paga mal a aquel jefe, a aquella patrona? Hay que volvernos de ese mal camino. Hay que volverse de ese mal camino. De ese camino que desagrada a Dios. Usted y yo sabemos cuál es. Cada uno sabemos, porque el Espíritu Santo nos guía, nos redarguye. Y nos dice que es aquello que estamos haciendo que no agrada a Dios. Tal vez usted está molesto con Dios, enojado con Dios, por algo que Dios permitió y usted no estuvo de acuerdo. Pero Dios es soberano y Él todo lo hace para bien en nuestra vida. Amén. Y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se arrepintió de lo malo que les iba a hacer. ¿Y por qué les iba a hacer lo malo? Porque ellos estaban actuando mal. Nínive estaba actuando mal. Estaba consintiendo el pecado y la maldad. El pecado crecía cada vez más. Y qué triste cuando una persona pierde el temor de Dios. Cuando el temor de Dios se pierde, usted cree que está haciendo lo bueno y no es así. Y empieza a consentir el pecado. Y un pecado atrae a otro. Y así. Pero Dios hoy quiere que nos volvamos en amistad con Él. Sí lo podemos lograr. Sí lo podemos hacer. Amén. Dios quiere que vivamos una vida abundante en Él. Una vida bendecida. Cuando una persona practica el pecado y escucha que viene crisis para el mundo, esta persona se asusta. Si escucha que viene hambruna sobre la tierra, se asusta. Si escucha que el fin del mundo se acerca, se asusta. Si escucha que la situación económica va a empeorar, se asusta. Esta persona vive temerosa. El que practica el pecado vive con temor. Vive en angustia, incertidumbre y preocupación porque sabe que la paga del pecado es muerte. Muerte económica, espiritual, física. Pero la persona que vive en pecado sabe que lo que le espera no es bueno. Y cualquier noticia negativa le asusta. Pero si usted y yo hacemos las cosas que agradan a Dios, puede venir escasez, puede venir enfermedad, puede ser removida la tierra, puede haber lo que haya, pero usted y yo estamos confiados en Dios, en el Todopoderoso. Y aunque haya escasez, la palabra de Dios dice que a los que buscamos a Dios no tendremos falta de ningún bien. Y usted escucha que viene escasez, pero usted dice, a mí no me faltará nada porque yo busco a Dios y yo he creído en Él. Si usted escucha que vienen enfermedades, usted dice, Dios es mi protector, Él es mi escudo, mi roca fuerte y mi salvación. Porque usted está haciendo las cosas que agradan a Dios. Si usted escucha de que hay crisis económica, usted escucha que vienen situaciones muy difíciles a nivel económico, usted dice, Jehová es mi socorro. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto lo decimos cuando usted y yo estamos confiados en un Dios grande y hacemos las cosas que le agradan a Él. Amén. ¿Sabe? Nínive vivió reposada y tranquilamente porque dejaron de practicar el pecado y las abominaciones delante de Dios. Amén. Dios nos llama hoy al arrepentimiento. Ahora nos vamos a pensar, es que mi esposo necesita arrepentirse, mi esposa. Mis hijos tienen que arrepentirse, al vecino tiene que arrepentirse, aquel hermano tiene que arrepentirse. No, hoy Dios nos invita a examinarnos, cada uno de nosotros. Yo tengo que examinarme, yo soy la primera que me tengo que examinar en qué estoy fallando. Y el Espíritu Santo me guía, me redarguye. Claro que Él nos redarguye día a día. Amén.
entonces debemos volvernos de nuestro mal camino. Estamos a tiempo y demos gracias a Dios que estamos a tiempo para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estar orando para darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Vamos a orar en esta mañana y decirle a Dios gracias porque eres Dios de oportunidad. Dios que me perdonas, me lavas, me limpias, porque me amas. Amén. Diga conmigo, Dios me ama. Él me ama, me perdona, me lava, me hace una nueva criatura. Amén. Quiero bendecir la vida de mi hermana Karina Muñoz. Hermana Cari, muchas bendiciones para usted y su familia. Mi hermana Janet Robles está conectada a través de esta transmisión. A mi hermano Abel Polanco, muchas bendiciones. Amén. Y a todos los amigos y hermanos que están conectados a nuestra transmisión, hoy les bendigo. Gracias por estar allí conectados. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Ahora cada uno de nosotros vamos a pensar en qué hemos fallado a Dios. Y le vamos a decir a Él que nos perdone. Y en este mismo momento Él nos va a perdonar. Pero debemos disponernos para no volver a hacer aquello que desagrada a Dios. Amén. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu palabra de bendición. Gracias, porque a través de Jesús y de ese sacrificio en la cruz del Calvario, donde Él tomó todas nuestras culpas y el peso del pecado de la humanidad fue sobre Él. Hoy, a través de ese sacrificio, podemos pedirte perdón y en el nombre de Jesús, creo que nos perdonas, que nos lavas, que nos limpias. Que nuestros pecados que eran rojos como el carmesí vienen a ser como blanca lana. Que nuestros pecados son lavados en este día y nunca más te acordarás de ellos. Y nosotros no nos culparemos más por nuestro pecado. Padre, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos amas. Tu gracia ha aumentado sobre nosotros y tus maravillas. Creo que a partir de hoy hay puertas abiertas para nuestra vida porque hemos reconocido nuestra culpa. Hay puertas abiertas de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Padre, mira aquellas personas que están quebrantadas de salud. Hoy te pido sanidad. Aquellas personas que están presas de su libertad. Hoy te pido, Señor, que se rompan esas cadenas y se abran las puertas. Aquella persona que está esperando una respuesta de empleo, Dios mío, abre esas puertas de bendición. Porque la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza, papá. Aquellas personas que están sumergidas, Padre, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en la fornicación, en el adulterio, Señor, sea usted liberándoles. Aquellas personas que están sumergidas en los vicios, Señor, sea usted liberándolos, levantándoles. Aquellas personas que están en la depresión, que tienen enfermedades en un órgano de su cuerpo, Padre, sánales, libérales. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, en esta mañana. Aquella persona que está enferma a causa del pecado, Señor, perdónale, lávale, límpiale, sánale y restáurale, Padre. Aquella persona que está en escasez, en ruina por causa del pecado, de practicar la hechicería, de visitar a los brujos, Señor. Hoy te pido perdón, Señor. Dios mío, Señor, abre las puertas de bendición. Quita todo yugo opresor, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquella persona que está cautiva por la hechicería, por los altares de las tinieblas. Hoy te pido que traigas libertad. Padre, aquella persona que tiene escasez, hoy no tiene el pan, el alimento, el sustento. Dios mío, te pido, Señor, que traigas libertad, que traigas bendición abundante, Padre, en esa nevera, en esa alacena, Padre, en ese hogar. En el nombre poderoso de Jesús, visita a aquella persona, Señor, que estaba lejos de tus caminos, que ya no se congregaba. Permite que se vuelva a restaurar, a levantar y a congregar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga mucho más su vida en esta mañana. Recuerde estar atento a las diferentes transmisiones que tendremos en este día. Y desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les bendecimos y les damos
en este día una bendición muy especial y de puertas abiertas para usted y su familia en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.